Vamos a entrar ya de lleno a las Escrituras. Nuestro asunto es asunto espiritual, que importante para nuestra relación con Dios, importante para todo lo que vaya a venir adelante. Texto bíblico. El texto bíblico del día de hoy lo encontramos precisamente en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en los versículos que van desde el 1 hasta el final. Amén. Ok, ya lo leímos hace un ratito, ahora veamos cómo está insertado esta parábola. En esta parábola encontramos que es la tercera parábola de dos anteriores. Pero esto proviene en el capítulo 21, cuando Jesús maldice la higuera. Recordemos que la higuera siempre está relacionado con Israel. Tanto como la vid como la higuera representan al pueblo de Israel. Un caso como tal podemos encontrar en el libro de Oseas, en el capítulo 9, versículo 10. Oseas 9:10 dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Fíjate qué interesante. Cómo la palabra del Señor nos indica y nos habla diciendo que Israel, o los padres de Israel, fueron hallados así como la higuera, como los frutos de la higuera. Así que indudablemente podemos entender que las parábolas anteriores van directamente, sí, no al pueblo de Israel, pero sí de una manera u otra a los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque constantemente se nos habla diciendo que están precisamente los sacerdotes, cuando hablan de la primera parábola y de la segunda parábola, nos hablan que quisieron rechazar a Juan el Bautista, rechazaron a Jesús, y habla de la primera parábola, una parábola de la higuera, en donde se habla precisamente que los hombres amaron más, desecharon la palabra del Padre. Y después nos habla de otra parábola en el que nos habla precisamente en donde no aceptaron al Mesías, no aceptaron al Salvador, no aceptaron al Redentor. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas, dice las Escrituras. Y déjame decirte que Israel en sí no tenía la culpa, sino los líderes religiosos que estaban atrás de ellos, enseñándoles, instruyéndoles. Porque cuando los niños empezaron a cantar, cuando Jesús entró al templo y los niños empezaron a callar, a hablar, entonces le dijeron los principales sacerdotes y también los escribas: cállalos. De la misma manera, cuando se hablaba cada una de las parábolas, era dirigido precisamente a quienes, a los líderes religiosos, a los ancianos principales, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los fariseos, como dicen las Escrituras. Al final de este versículo vamos a encontrar del capítulo 21, en el último versículo encontramos como y los fariseos y los sacerdotes entendían que se dirigía Jesús a ellos. En fin, el pueblo estaba maravillado, el pueblo estaba asombrado. Decía de Jesús: es el profeta. Nadie le dijo: es el rey. Aunque las Escrituras dicen: aquí viene tu rey montado en un pollino, hijo de asna. Pero nadie lo identificó como rey, sino lo identificaban como profeta. Esperaban que los sumos sacerdotes, esperaban que los escribas, esperaban que los ancianos y esperaban que los fariseos dijeran: este es el rey, para que entonces todo el pueblo dijera: él verdaderamente es el rey de Israel. Pero vayamos directamente a las parábolas de la boda del banquete que encontramos en la palabra de Dios. Vamos al versículo 1. El libro de Mateo capítulo 22, versículo 1. Dice: y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. ¿Les volvió a hablar a quiénes? Ya dijimos que anteriormente que allá en el capítulo 21, versículo 45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendían que se hablaba ¿de quién? De ellos. Entonces Jesús volvió otra vez la parábola y dirigió las Escrituras en
en parábolas, porque ellos entendían ese lenguaje, el lenguaje de la parábola, el lenguaje de las historias, porque Jesús siempre les hablaba así, como dice allá en Marcos capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? El versículo 11 dice así: y él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a vosotros, más a ellos no les es dado. Marcos 10, el versículo 13, 10 y 11. Entonces, la parábola estaba dirigida a todos. A todos estaba dirigida la parábola. Pero en especial a los discípulos les hablaba en secreto, diciéndoles qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba sucediendo. Y a nosotros se nos es dado, revelado eso precisamente, porque al leer todas las escrituras entendemos de qué se trata. El versículo 2, vamos a Mateo 22, 2, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta para la boda de su hijo. Qué interesante este punto, porque el reino de los cielos es representación de Dios, del Mesías, de su unión con su verdadero pueblo. El reino de Dios nos habla del reino, nos habla de las bodas, siempre las bodas del reino nos habla del tiempo milenial, del tiempo esperado, del tiempo aquel que anhela todo aquel que ha creído que el Señor Dios Todopoderoso es el Salvador. Y Dios es el Rey. En la Biblia está especificado: Jehová Dios es el Rey de Israel. Hasta lo cantamos hace ratitos. Oh Adonai, Rey de Israel. Él es Rey de Israel. Y al Rey de Israel lo han desechado siempre. Tanto judíos como no judíos han desechado al Dios. Por ejemplo, vayamos al caso de allá de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, donde Samuel precisamente estaba afligido y angustiado porque el pueblo de Israel había pedido rey. Y entonces Jehová le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Imagínate, Jehová es rey, ha sido rey, pero siempre se le ha desechado. Así también las bodas del Hijo. Israel siempre ha dicho, los eruditos israelitas, judíos han dicho, es que el Hijo de Dios es Israel. Sin embargo, las Escrituras y el propio Jesús se personaliza sobre su persona, que Él es el Hijo unigénito de Dios. Eso es algo que choca en la mente judía. Pero aún en las mismas Escrituras nos habla diciendo de que Él tiene un hijo. Israel dice: el hijo somos nosotros. Jesús dice: el hijo soy yo. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Unos dicen: no, que tú eres Juan el Bautista, tú eres alguno de los profetas. Y cuando Jesús le pregunta ya en Marcos capítulo 16, versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy? Allí en Mateo 16, versículo 15. En el versículo 16 de Mateo 16 dice: y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces los discípulos entendían que cuando se trata del Rey Jehová, del Hijo Jesús, de entrar a las bodas, entrar al tiempo milenial, las bodas se tienen que hacer, las bodas se hacen. En el Apocalipsis nosotros tenemos entendido que va a haber una boda celestial, una boda eterna, una boda que va más allá de los confines de nuestro entendimiento. Vayamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 7, el cual dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjate cómo ya el apóstol Juan habla hacia el futuro. Las bodas, aunque se han preparado, siguen siendo preparadas. Tienen 2000 años de que siguen siendo preparadas. Y en el versículo 19, Apocalipsis 19, versículo 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados
a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Las cenas del Cordero. Es importante recordar esto, cenas, porque de aquí se habla de comida. En la parábola se habla de comida y en el Apocalipsis de cena. O sea que va a haber dos tipos de comidas hacia los invitados. Pero eso lo vamos a ver en la medida de que vayamos entrando. Capítulo 22, versículo 3 de Mateo. Mateo 22, 3 sigue. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entendemos, Dios es el rey. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos de Dios son los profetas. La Biblia dice con claridad que hay una distinción entre el pueblo de Israel y sus siervos, los siervos de Dios. Por ejemplo, vayamos a Josué 1, versículo 2, donde Dios le dice a Josué directamente, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mi siervo Moisés. Todos aquellos que están en la disposición de someterse total y plenamente a la voluntad de Dios son llamados siervos de Dios. Y lo mismo ocurrió cuando fue en el tiempo del exilio, cuando Israel fue llevado de un lugar de su estancia de Jerusalén y fue llevado al exilio. La Biblia les dice, ustedes no le hicieron caso a mis siervos los profetas. ¿Dónde encontramos esto? Allí en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 13, el cual dice así. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a todo Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os los he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces, los siervos del rey Jehová de los ejércitos son los profetas. ¿Y quiénes eran los convidados? Entonces los convidados tienen que ser todo Israel. Porque constantemente Dios le hablaba a Israel. Le hablaba a Israel. Pero por lo regular Israel y actualmente muchos cristianos que conocemos al Dios de Israel, también no queremos escuchar la voz de Dios. Vayamos al Salmo 81, versículo 11, el cual dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Fíjate qué interesante. Cómo constantemente Israel quería desoír la voz de Dios. Y siempre estaba en el libro de Moisés y en los otros profetas, escuchar la voz de Dios, oíd atentamente, oíd. Y Jesús también hablaba diciendo, oíd atentamente a mi voz. Salmos 81, versículo 11, hablaba de ese asunto. Pero también Oseas capítulo 11, versículo 2 dice, cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Fíjate qué interesante. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Fíjate cómo interesante el libro de Oseas 11, versículo 2. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Los siervos fueron llamados, fueron enviados a llamar. ¿A quiénes? A los convidados. El rey era un rey digno. ¿Sí? El rey era dignidad. Mas a ellos habían aceptado ya la primera invitación. Porque cuando se hacen las bodas, se ha dado una invitación. Mi hijo se va a casar, ¿quieres ir a las bodas? ¿Quieres ir a la boda? Y todos habían dicho, sí, vamos a la boda. Vamos a estar ahí en las bodas. Es la primera invitación. La segunda invitación era esta, que decían, ya las bodas están listas, vengan a cenar, vengan a comer, vengan, ya está listo todo, vengan, ya está. Es decir, dejaban lo que tenían que hacer, se tenían que vestir adecuadamente para entrar a las bodas del rey, ya se tenían que preparar. Fíjate qué interesante. Imagínate si a una persona ha sido invitada a una fiesta, a una boda, y dice que sí, y a la mera hora no va, ese es un agravio. Ahora imagínate que sea un rey
un rey. Y es tu rey. Y que vives en su reino. Y que Él te da todas las facilidades para que vivas en ella. Te provee todo lo necesario para que vivas como libre. Y tú dices, no, eso era poner en riesgo la vida de las personas. Era poner en riesgo tu propia vida porque estabas en contra de aquel que te sustentaba y te fortalecía. Y eran las bodas del Cordero, las bodas. No es que se iba a casar con muchas mujeres. Eran las bodas porque era magnífica, maravillosa y esplendorosa. Por eso se le llamaba las bodas. Ante eso, ellos no quisieron llegar. Es algo triste y lamentable, pero eso es lo que sucede. Vamos al versículo 4 al 6. Mateo 22, versículo 4 al versículo 6 dice: y volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Triste palabra que encontramos. Aquí ya es una segunda o tercera invitación, la segunda invitación del momento. Como que eso no, el rey no les tomó en cuenta, el desaire. Y les volvió a enviar otros siervos, tal vez de mayor calidad, de mayor dignidad, para que entendieran que esto era así, ya era verdad. Entonces, en estos segundos siervos o segundos esclavos, porque la palabra de Dios dice doulos, habla de esclavos, los siervos de Dios fueron y les hablaron. Indudablemente estos siervos, estos profetas, pudieron haber sido dos: Juan el Bautista, porque se habla del texto en Mateo 21, y de Jesús, porque también el pueblo le temían los sacerdotes y los fariseos hablar en contra de Jesús, porque el pueblo los tenía por profetas. Y no solamente estos profetas, sino también aquellos otros siervos, los que serían los apóstoles, los cuales fueron enviados al pueblo de Israel para infundir la salvación de las buenas nuevas. Las fiestas de la boda ya estaban, ya están. He preparado, dice la escritura, he preparado animales engordados. Los toros ya están cebados, y se les ha dado cebada, se les ha dado trigo, se les ha dado todo. Están bien alimentados. No tienen clenbuterol, están buenos, ¿sí? No los han inyectado con hormonas. Están bien comidos, bien alimentados. Vengan, coman. Mis carneros ya están listos. Ya estamos a las puertas. Entren. Juan el Bautista decía, y lo dijo con toda claridad: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá en Mateo 3, 2. Pero también fue Jesús la misma invitación. Dice allá en Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya las bodas están a las puertas. Ya está todo listo, está preparado. Y Jesús les envía a los discípulos a decir en Mateo 17: y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la última invitación que Dios le estaba diciendo: he preparado mi comida. A diferencia de la cena, la comida es antes, en el término del desayuno, antes de comenzar las labores. Era tiempo de las bodas. Ya no laboren, ya no vayan a laborar, vengan a las bodas. Era entender que era un rey. Y cuando menos en el término natural, las bodas se extendían 7 días. Así que cuando les decían: vengan a las bodas, ya está lista mi comida, se implicaba que iban a quedarse en el palacio del rey, donde se estaba celebrando, y ahí iban a tener lo necesario para ir al baño, para asearse, para comer, para disfrutar. Qué interesante. Y aparte de la comida, la cena era el momento importante cuando se celebraba la boda, y después de la boda ya cenaban, que era una cena
especial después de la realización de todo ello. Entonces había un banquete destinado a ellos. Y esto me hace pensar en la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo nos habla en dos etapas. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La comida en la mañana y la cena de la noche. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero también déjame decirte cómo es esto de que el Espíritu Santo se puede gustar, se puede comer. Déjame decirte que hay un texto bíblico que nos habla diciendo que incluso esto se puede hacer. ¿Pero cómo? ¿Estás loco, hermano Zenaido? No, entendámoslo desde este punto de vista. Lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Te invito a que vayas al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4, el cual dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y ahí viene la frase, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, Hebreos 6, 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fíjate qué interesante esa palabra, gustaron. Gustaron significa que agarraron una pizca, que agarraron una porción pequeña y lo degustaron. Eso nos hace entender algo así como aquellos que están catando la comida, que están verificando si la comida es buena o no. Y gustaron y dijeron, es excelente, es bueno. Así que cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, los poderes del siglo venidero, es decir, cuando ya estemos en el milenio, cuando estemos en el milenio mesiánico, o en la plenitud para nosotros los creyentes, en la Nueva Jerusalén, ya lo gustamos anteriormente. El Espíritu Santo está ahí dándose para las personas. Y eso es lo que le estaban diciendo los apóstoles, los discípulos de Jesús, Jesús mismo, Juan el Bautista diciéndole, el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿cuál fue la reacción de los invitados? De los convidados. La reacción fue un desprecio total al rey. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Literalmente, las personas, a pesar de que los embajadores eran siervos, eran embajadores, habían dado las palabras de verdad, la palabra de sinceridad de lo que ya estaba listo, estas gentes prefirieron ver otras cosas más que las palabras que les decían los invitados. La invitación, sí, despreciaron la invitación. Sus oídos fueron cerrados a esa invitación. Ellos literalmente desearon no ir. La menospreciaron. Dijeron, esto no es para nosotros. Lo que es para mí es mi labranza, porque de ahí voy a cosechar frutos. Ir a las bodas es nada más celebrar y estar ahí, pero ir a mi labranza me va a generar dinero. Ir a mis imperios, porque es el texto griego, a mis negocios, puede ser a mis empresas, a mis almacenes, puede significar a mis ideales que me hacen ser. Esos son más importantes para mí que la invitación del rey. Y esto era ofensivo. Imagínate los espectadores que estaban ahí escuchando la parábola de Jesús cuando dijeron, y los invitados a las bodas del hijo del rey no quisieron ir. Para ellos tal vez estaban enfurecidos, estaban enojados, estaban en una situación de aterrorizados pues de ver qué tan necios habían sido estos, de que habían rechazado las invitaciones del gran rey. Y añade, qué afrentas le hicieron a los embajadores del rey. Versículo 6 dice, a otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Imagínate, si no oír la voz de Dios por medio de los profetas es grave, ahora cuanto más grave es agarrar a un embajador, maltratarlo y matarlo. Maltratarlos se refiere a agarrarlos a puñetazos, agarrarlos a patadas o agarrarlos con palos,
amarrarlos, arrastrarlos, ensangrentarlos, porque la palabra afrentar significa fuerza, con ímpetu y fuerza. Y a otros los mataron. Al afrentar a un embajador del rey en los tiempos antiguos, era afrentar al mismo rey. Acuérdense cómo el apóstol Pablo, afectando a la iglesia del Señor, el mismo Señor Jesús se le presenta y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, hablar contra los embajadores, menospreciarlos, perseguirlos y matarlos es una afrenta directa a Dios. Y Dios, dice el versículo 7, al oírlo el rey, al oírlo, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Cuál fue la reacción del rey? La reacción del rey fue enojo. Esa fue su reacción inmediata. Y su juicio son homicidas. Y la Biblia dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Entonces, hace como referencia esto a la ley de Dios, los asesinos. Porque esos asesinos, con toda alevosía y ventaja, agredieron a los embajadores, que iban solamente con la palabra del rey. No iban con ejércitos, no iban con guardaespaldas, no iban con guaruras, iban solamente la voz del rey llevaba. ¿Cuál fue la acción del rey? La acción del rey la encontramos, ¿no? La reacción fue que mandó a sus ejércitos. Acordemos que la pluralidad de ejércitos, no que tenía un ejército, se tenían muchos. Era grandísimo. Y esto nos habla, como en las versiones antiguas, decían Jehová Tsabaot, Jehová de los ejércitos. Jehová Tsabaot no es Jehová Jehová del sábado. Es Jehová de los ejércitos, por los que no saben hebreo, pues. Pero antiguamente eso se decía Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando dice, y envió a sus ejércitos, envió a la multitud de ellos. Y eso nos hace referencia a lo que el Señor Jesús habla sobre la ciudad de Jerusalén. Cuando en el año 70, el hijo de Vespasiano, emperador de Roma, envió a su hijo Tito, al general Tito, a destruir la ciudad, a quemarla. Y a el gran templo de Jerusalén, al lugar de los santos, fue quitado piedra sobre piedra, porque el calor era tan intenso que toda la estructura de oro fue quemada y fundida, y como era como agua ya en la fundición, caía y se metía hasta las grietas. Entonces los romanos entraron al lugar santo, al lugar santísimo, y empezaron a destruir piedra sobre piedra. ¿Para qué? Para recoger el oro que se había quemado en el lugar santo, el lugar santísimo. Versículo 8, vamos al versículo 8. Mateo 22, versículo 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Mira, las escrituras señalan que el rey no se amedrentó ante lo que hicieron con sus siervos. La fiesta continúa. La fiesta sigue. Y como dicen las escrituras, los convidados no eran dignos. Hermanos, en ninguna manera nosotros vamos a impedir, atrasar o adelantar los planes de las bodas del Cordero. Eso no lo podemos hacer. En verdad, dice, las bodas están preparadas. Dios va a buscar a otros que sean dignos del llamamiento celestial. El apóstol Pablo lo entendía. Fue primeramente a los judíos. Fue precisamente a aquellas personas. ¿Para qué? Para hablarles y decirles sobre el reino de los cielos. Hablarles que las bodas estaban listas, pero ellos no quisieron. Así que ellos se dieron la vuelta y dijeron: bueno, como ustedes no quisieron ser dignos, ahora nos volvemos a los gentiles.
Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 46, el cual dice de la siguiente manera: entonces Bernabé y Pablo, Hechos 13, 46. Entonces Bernabé y Pablo, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ser dignos. ¿Qué es ser dignos? ¿Saben qué es ser dignos? Agregar un valor a los ojos de aquel que me ve precioso. Me extiende la invitación y entonces yo debo responder de manera digna, de manera preciosa, de un valor a eso. Si él me ve hermoso para invitarme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Diría el hombre, aquel carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Añádele esto, agrádale en todo. Y dice la Escritura: vayan y llamen a cuanto halléis, sean buenos, sean malos o buenos. O sea, a los ojos de los hombres serían buenos, o a los ojos de los hombres serían malos. No te importa, no te importe. Tú háblales, dile que las bodas del Cordero están cerca, dile que ya está preparado todo listo. Vengan y vayan y gócense y alégrense. Y esto nos habla cómo los apóstoles fueron fuera de la ciudad, porque la ciudad ya estaba destruida. Fueron por los caminos, por las encrucijadas, por donde había multitudes de gentes. ¿Fueron a dónde? Como algunos predicadores lo hacen, van a los parques y predican del Evangelio. Otros hacen convocaciones y hablan a multitudes. Otros por el camino nada más se encuentran y le platican y le hablan de las palabras de las bodas del Cordero, del Evangelio, la buena noticia. Y le dicen: entre, vamos, entre. Es para ti, es para tu familia, es para todos aquellos cuantos quieren alcanzar la vida eterna. Dice las Escrituras allá en el Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye y diga: ven. Y el que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Interesante, importante. Cómo los apóstoles entendieron esta misión. Allá en Mateo 28, ya al final 19. Por tanto, id a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendemos aquí de una manera importante cómo los siervos del rey ya no eran aquellos siervos que habían sido maltratados, manchados, sino otros siervos que agarraron la labor de esos siervos y escucharon la voz del rey y le dijeron: vayan ahora a todo lugar. Y como dicen las Escrituras, y juntaron a todos los que hallaron. Como siervos de Dios, vamos a tener un límite de predicar, de hablar, de juntar a las multitudes en el lugar de la zona donde se celebrarán la comida y la cena del Cordero. Dice la Escritura que para todo hay un tiempo. En Romanos 11, versículo 5 nos habla a nosotros los gentiles de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel ha endurecido su corazón, lo ha cerrado en estos 2000 años, pero ya ha habido gente judía y siempre ha habido un resto, como Dios se lo dijo al profeta Elías: he guardado un resto para mí, he guardado un resto que aún sigue doblando mis rodillas a mí y no a Baal. Asimismo, ya hace un tiempo donde los gentiles ha sido predicado el Evangelio a toda criatura, a todas las etnias ha sido predicado el Evangelio, y si faltarán alguna etnia son muy pocas. Pero cuando sean alcanzados esas etnias, déjame decirte
que el tiempo para los gentiles se cierra para abrirle el paso ahora a Israel, para que Israel escuche de la misma palabra de Dios, de su Mesías y Salvador. Y las bodas se llenó, fueron llenas, dice las Escrituras. Los convidados estaban reclinados ya, listos para recibir la comida abundante que se iban a servir. Dice, y las bodas fueron llenas, pero la palabra bíblica dice, y estaban reclinados. En las bodas ya estaban reclinados, es decir, estaban esperando que les sirvieran el manjar. Quienes se reclinan en las mesas son libres. No son esclavos, son libres. Y mira qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Ya estaban sentados, estaban esperando. En el momento que dijera el rey o el comensal, a servir, a servir, a servir. Y estos ya estaban listos, preparados. Pero ¿qué pasó? Dice las Escrituras. Y entró el rey. De repente entró el rey. Antes que comieran, tenían que pasar por la supervisión. No del maestresala, sino del rey. Fíjate cómo dice las Escrituras, versículo 11 al 13. Entró el rey para ver a los convidados, o sea, los que estaban reclinados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, hermano, ya hemos hablado sobre las bodas, sobre la invitación, sobre el deseo que todos lleguen al llamado de Dios y lleguen a la boda del Cordero. Ya está lista, ya está preparado. Pero también falta la última inspección del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo te hallará a ti? Dice las Escrituras que el rey visitó repentinamente a los que estaban reclinados a las bodas. Pero el término ver, que utiliza aquí las Escrituras, ver a los convidados, hace la referencia de ver con cuidado, ver con detenimiento, como que contemplando cada uno. Los miraba como para ver y reconocer qué había en su interior. Imagínate. Y es que todos deben estar vestidos correctamente para las bodas. Imagínate. Si aquí en el populacho de nosotros, donde vivimos aquí en Bochil, se encuentran las famosas pacas, ¿no? Pacas de ropa. Donde lo traen de otro lugar, ropa vieja, ropa seminueva, no sabemos. Y las se compra baratas. Puede ser que se encuentre una ropa de altísima calidad, no sabemos. Pero hay otros que compran ropa más barata, muy baratas, de esas que lo miras a trasluz y traspasa, pero no quiere decir que sea seda. Simplemente quiere decir que es una ropa muy barata, porque hay sedas muy finas y ropas tan finísimas que parece como si fuera una hoja transparente. Pero no me refiero a esa, sino me refiero a la barata, a la falsificada. A eso me refiero. Entonces dice que vio, o sea, reconoció que este hombre percibió que este hombre no tenía una ropa adecuada. Era una ropa de imitación. O bien no estaba adecuado. Había llegado en short, había llegado en chanclas, había llegado mugroso. Es que para entrar a las bodas del rey necesitas tener un vestido, una vestimenta. Algunos eruditos dicen que anteriormente los reyes proporcionaban a los invitados vestidos dignos de la realeza para que entraran. Y más estos, porque estos eran buenos y malos, eran pobres y eran ricos, eran del populacho y eran del no populacho. Así es que para igualarse a la majestad del rey de unas bodas reales, pero era necesario que tuvieran un vestido. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Como diría el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién me podrá ayudar? Solamente Dios te puede ayudar.
Para poder darte esas vestiduras reales, solamente Dios, su Espíritu. Y ahí es donde entendemos las Escrituras. Porque dijo el Señor, ¿cómo entraste con esa vestidura? Fíjate que la palabra vestidura, esta parte, es la misma palabra que se utiliza allá en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 39. Cuando Jesús le dice, he aquí yo envío la promesa del Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, en dúo, investidos, sumergidos, seáis completamente envueltos de poder de lo alto. Entonces este hombre que estaba ahí no tenía la vestidura espiritual que venía de lo alto. Así que las personas deben recibir, para ser dignos, una vestidura adecuada, una vestidura digna, acorde al llamado celestial, acorde a la bendición de Dios. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. En dúo, vestidos. Quien entra a las bodas del Cordero tiene que vestir como Cristo, como es Él, en su esencia, en su espíritu, en su amor, en su bondad. El libro de Romanos 13, versículo 14, habla diciendo igual, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiere decir que el hombre que estaba ahí estaba vestido no de vestiduras espirituales, sino de vestiduras carnales, de deseos netamente humanos, pensando que Dios así lo iba a amar. Como dicen por ahí, ¿no? Es que el amor es amor. El amor, si yo amo a otro hombre y soy hombre, es amor. Y Dios ama al que ama. Te equivocas. Ese amor no es el amor que proviene de lo alto. Es que el fin justifica los medios. Por eso lo maté, por eso me apropié de ese terreno, para que aprenda lo que es bueno. ¿Quién te puso a ti de juez? ¿Quién te puso a ti como vengador? Dios es el vengador. A veces pensamos que nuestras acciones vienen por nuestra propia justicia, pero no, la justicia viene del Dios Todopoderoso. Quien no sea como Jesucristo, nadie podrá estar en la presencia de Dios. Nadie podrá estar en la presencia del Rey. Quien no tenga el Espíritu de Dios en su vida, quien no esté investido de poder de lo alto, no puede entrar al reino de los cielos. Por eso digo que este sermón, este tema que dio el Señor Jesús, esta parábola, tiene que ver con el rechazo del Espíritu de Dios. Rechazaron a los profetas, rechazaron a Jesús, rechazaron al Padre y ahora rechazan al Espíritu de Dios. Por eso esta generación no fue perdonada. La bendición de Dios. Y mira, al final dice que pasan del gozo a la oscuridad. Cuando el rey los vio y le dijo, ¿cómo entraste? Y enmudeció. Entonces el rey le dice a sus sirvientes, a los que estaban sirviendo la comida, sáquenlo y échenlo de acá. Pasa del gozo al dolor. Imagínate qué tremendo. ¿Qué queda para los falsos? ¿Qué queda para los falsos? La expulsión. ¿De quién? De Dios. ¿De dónde? Del gozo, de la fiesta. ¿Hacia dónde? Hacia las tinieblas de afuera, hacia el dolor, hacia el infierno, hacia la angustia eterna, porque no siguieron las reglas de Dios y sus leyes, sino siguieron sus propias leyes, sus propias reglas. Imagínate, amigo y hermano, si Dios no perdonó a los antiguos invitados, si Dios no los perdonó a ellos, ¿cómo quieren ahora que Dios perdone a los nuevos invitados que no se sujetan a las normas y a las leyes de Dios, si despreciamos la ropa del Rey? Si despreciamos estar vestidos dignamente para entrar a las bodas del Cordero. Si ya Dios nos pasó por alto guardar los mandamientos de Moisés, que fueron dados para los invitados anteriores, y ahora nos lo pone fácil
dándonos su espíritu, para que el mismo espíritu que estuvo en Cristo y en cada uno de los profetas, se nos sea fácil y dulce cumplir la ley de Dios y su voluntad. Y llegar ante el rey y decir: no quiero tu espíritu. No me interesa, pero sí me interesa la comida. Me gusta tus bendiciones, me gusta que tú me llenes de carros, me gusta que tú me llenes de empresas, me gusta que tú me llenes de mis campos agrícolas llenos, pero no quiero tu espíritu. No quiero ser vestido, quiero comer tu comida, comer tus carneros engordados, tus vacas engordadas, disfrutar de tu mesa, disfrutar de todas aquellas cosas que son parte de la fiesta, pero no me comprometo contigo. Esto es algo que nosotros debemos entender y comprender. Dios desea y Dios anhela que todos seamos dignos. Y añade las escrituras de una manera ya final y hermosa. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Una invitación es que tú seas hoy de los escogidos. ¿Y cómo puedes ser de los escogidos? Solamente con el Espíritu de Dios sobre tu vida. Hemos estado hablando una y otra vez desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, días antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, los tiempos de la resurrección. Ahora nos habla de los tiempos de la venida del Espíritu Santo y nos habla precisamente de los aspectos que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y ser parte de esa invitación. Hoy debe ser parte de esa invitación. Hoy debe ser parte de esa gloriosa y hermosa invitación. Hoy quieras aceptar la invitación del Señor Jesús. Hoy quieras aceptar y decirle: Señor, yo acepto tu invitación. Yo acepto la invitación de estar en tu presencia. Yo acepto la invitación de estar en las bodas del Cordero. Vísteme, invísteme de poder de lo alto para poder estar en las bodas del Cordero. Si así tú lo has deseado, puedes decirle: Señor Jesús, he escuchado la invitación de un siervo. Yo quiero estar en las bodas del Cordero. Vísteme, Señor, para poder ser digno de estar en tu presencia, para que cuando tú entres a la sala del convivio y veas atentamente a todos, puedas ser hallado limpio y digno delante de tu presencia.